todas las personas que nos acompañáis para escuchar este concierto que con tanto interés hemos preparado y que ahora os queremos dedicar a todos. Quiero agradecer a Desiré, a José Andrés, también por abrirnos las puertas de su casa, también a Loli por echarnos una mano en todo lo que hemos necesitado, al ayuntamiento, al alcalde, a los concejales, a todas las personas que le han ayudado, a él también, a Miguel también, que nos ha puesto por aquí con las sillas. Dar las gracias también a la Cofradía de la Virgen de la Cuesta, a la Asociación de Amigos de la Música, Amigos de la Música de Santurce y la Asociación de Mayores también. Tengo que agradecer a todos mis compañeros que han hecho un esfuerzo importante. Somos la sección de viento y de percusión del Cristo de las 7 palabras de Escolapios de Logroño. Y sobre todo darle las gracias por su disponibilidad y por la dedicación que le han dedicado para ensayar, y sobre todo también por estar en un número que no es fácil encontrar una fecha para que todo el mundo podamos acudir a los sitios, pero en este caso he hecho un esfuercito y aquí estamos, aquí estamos representados. También a Pepe, que luego lo conoceréis porque él va a ser el que va a presentar un poco las marchas que vamos a ir tocando, y sobre todo a vosotros, al público en general. Como todos los años en estas fechas se nos llena el calendario de actividades y es muy difícil encajar o ir a todos los sitios donde queremos, pero en este caso había por ahí una fecha que era hoy y dije, este año sí o sí nos vamos a mi pueblo. Entonces tuve que pelear porque había otros sitios para ir, pero dije, este año a Santurce. Y aquí estamos, sin más. Este año vengo además arropado porque vengo con mi hijo Alex, que ya lo conocéis todos, y no hace falta que os lo presente porque es más del pueblo que yo. Y también Andrea, que no sé dónde está, ahí está con el bombo, que diga, ¿quién es Andrea? Pues es la nieta de la Leo. Entonces, creo que es bastante, con eso creo que es bastante representativo ya. Así que entre Andrea, la nieta de la Leo, Alex y yo, el nieto y el hijo de Laura y tal, yo creo que representamos al pueblo. Aprovechando que me han dado unos instantes del micrófono, que yo no soy mucho de hablar, ya se me habrá notado, quiero dar las gracias sobre todo y aprovecharme para saludar a mi tío Lucilo, a mi tía Peli, a mis primos. Esto es como en la tele, cuando te dejan, si puedo saludar, yo, aunque no me dejen, saludo. Y a todos mis primos y a mis pegas, desde luego. Y nada, y sobre todo sin más dilación, dejo hablar a José Andrés, que él es el que va a hacer un poquito la introducción. Espero que os guste. Un saludo. La introducción ya la ha hecho él, porque iba a decir poco más o menos cosillas de las que ha dicho y nombrar a la gente del pueblo y esto. Y que nuestra comunidad de la parroquia de San Andrés quiere agradeceros a los componentes de la sección de viento de la Cofradía de las 7 palabras del silencio de los Escolapios, que es largo, de Logroño, vuestra disposición y esfuerzo por traernos vuestro recital musical. Y daros las gracias por que seguís con ese interés y esa constancia en ensayar para poder ir a los pueblos y a los sitios. Ojalá, además de pasar un buen rato, estas canciones también nos puedan ayudar a dar gracias al Señor. Y gracias sobre todo por acordarnos de Santurce, de venir aquí al pueblo de esos 3 de Alejandro, de Andrea y de Ramón, para acompañarnos y darnos este recital. Ojalá que entre todos y los componentes del grupo logremos que
no solamente nos ayude a escuchar la música, como decía, sino que nos lleve esas mismas canciones que son religiosas a agradecérselo más al Señor. Muchas gracias pues a todos. Bueno, buenas tardes, damas y caballeros. Yo también quiero dar las gracias a Santurde por este recibimiento. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Quiero que sepan que nada más llegar al pueblo me han presentado a José Andrés y bueno, yo estudié en los Escolapios. A mí me enseñaron que a un sacerdote se le trata de don. Y claro, buenas tardes, don José Andrés. Enseguida me ha dicho, de don nada, de tú, José Andrés. Bueno, pues muchísimas gracias, José Andrés, y muchísimas gracias, santurdeños. Quiero matizar una cosa que ha comentado nuestro hermano Ramón. Ha dicho que aquí hay 3 de Santurde, que son el mismo Ramón, su hijo Alex y Andrea. Bueno, pues él no lo sabía porque es una sorpresa que tenía guardada para este momento. Yo también soy un poquito de Santurde. Yo tenía unos tíos abuelos, unos tíos de mi padre, Domingo y Puri, que vivieron muchísimos años aquí en Santurde. Él se llamaba Domingo Aguilar y estaba casado con Puri, que era la que era de aquí de Santurde. Entonces me siento también un poco santurdeño. O sea que muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. No voy a hacer lo que es una introducción de las marchas. Les voy a hablar un poco de lo que tienen ustedes aquí en el pueblo, que puede ser un poco chocante porque ustedes son de Santurde, ustedes conocen muy bien lo que tienen aquí. Pero nosotros, que no visitamos a lo mejor Santurde con tanta frecuencia, pues al preparar estos textos hemos descubierto que tienen aquí en este pueblo auténticas maravillas. Entonces, a modo de introducción de las marchas, vamos a hablar un poquito del patrimonio que tienen ustedes en Santurde, que es muy importante, y también lo vamos a centrar en la figura de su santo titular de la parroquia, que es San Andrés, aquí en el altar mayor, en el retablo principal. Entonces, con permiso, vamos a dar comienzo a lo que es el concierto. Entonces, hablando de la iglesia de San Andrés, en la que nos encontramos la encontramos en la mitad de la localidad, en pleno centro del municipio de Santurde. Encontramos un precioso templo fundamentalmente labrado de mampuesto, todo de piedra, de planta cruciforme, con todos los tramos cubiertos con bóvedas estrelladas de terceletes con 5 claves. La obra fue iniciada a comienzos del siglo XVI y se continuó posteriormente hasta inicios del siglo siguiente, en el mismo estilo renacentista. La torre, que está por el lado de los pies, es de planta cuadrada y rematada en plano y a 4 aguas, con cuerpo de campanario con dobles ventanas y pirámides en los ángulos. Es del mismo estilo que el templo. En el año 1620 llevaba la obra el cantero Juan de Terreros. El retablo mayor es magnífico. Tiene 3 calles definidas por columnas salomónicas emparradas. También consta de banco, cuerpo y ático. Tiene una ebanistería barroca del retablista montañés Fernando de la Cueva, del año 1698. Destaca sobre todo, como es lógico, la talla del titular, San Andrés, pero tiene 5 tallas más. Y además tiene 2 relieves en el banco, del escultor Domingo Antonio del Caraeta, del año 1704, que curiosamente también fue autor del retablo de San Andrés en la iglesia del Ciego, en la provincia de Álava. Nuestros hermanos de la Cofradía de las 7 Palabras, la sección de viento, nos va a obsequiar ahora con una marcha titulada Entrando en Jerusalén. Muchas gracias.
retomando con el patrimonio que tenemos en Santurde, no podemos dejar de hablar de su patrona, la Virgen de la Cuesta, y de su ermita. La patrona la tenemos aquí en el estandarte, ahí, bueno, también estará en el otro lado, pero me he fijado más en la del estandarte, perdónenme ustedes. Hablando de su ermita, hay que destacar que fue construida en el siglo XVIII y que es de estilo barroco. La fachada de la ermita se caracteriza por su sencillez y al mismo tiempo por su belleza. Tiene una serie de detalles ornamentales que le dan un toque único, muy especial. En el interior de la ermita podemos encontrar una imagen de la Virgen de la Cuesta, que según la tradición local, lo que siempre se ha contado en Santurde, fue encontrada en lo alto de la colina por un pastor. La ermita de la Virgen de la Cuesta es un lugar de gran devoción para los habitantes de Santurde, que acuden en romería para venerar a la Virgen María y pedir por sus necesidades. Durante el año, en este municipio se celebran diferentes festividades en honor a la Virgen, con misas, con su novena y con sus procesiones, siendo la más importante el primer fin de semana de septiembre, que sube en sus andas acompañada por los jóvenes danzadores solteros, así como el segundo fin de semana de septiembre, que es acompañada también por un grupo de danzadores que poco a poco se van uniendo a participar alguna fémina, alguna mujer, alguna chica. Pero en esta ocasión, normalmente todos los danzadores suelen ser casados, ya desposados. Nuestros hermanos de la Cofradía de las Siete Palabras, la sección de viento, nos va a obsequiar con la marcha titulada Prendimiento. Gracias.
sigamos hablando de la patrona. La Virgen de la Cuesta, la patrona de Santurde, es como los santurdeños, sencilla y de gran corazón. Y cuando alguien de Santurde necesita que la patrona le eche una mano, siempre se le suele decir: Santa María de la Cuesta, Madre nuestra. Y cuando ocurre algún suceso imprevisto, algo repentino que rompe la vida del municipio, de cualquier persona, para que la Virgen le proteja, también le dicen: ¡ay, Virgen de la Cuesta bendita! La ermita de la Virgen, además, es un punto de parada para los peregrinos que recorren el Camino de Santiago, que en ese lugar, en esa ermita, encuentran siempre un remanso de paz donde descansar y renovar fuerzas. Muchos de ellos, muchos peregrinos hacia Santiago de Compostela, también aprovechan para dejar una ofrenda a la Virgen y pedir por un buen camino hacia Santiago. Tenemos también que señalar como curiosidad que la advocación de la Cuesta también se encuentra en un municipio de Cuenca llamado Alconchel de la Estrella. Y no quiero dejar de pasar la ocasión, aunque mis hermanos cofrades se ponen muy nerviosos cuando hago esto, voy a cantar, muchachos. Soy así, yo soy así. Mis tíos abuelos tenían una casa en Santurde y mi padre acabó teniendo una casa en Torrecilla, en Cameros. Y en Torrecilla, en Cameros, también hay una patrona que es la Virgen de Tómanos. Y también se sube a la ermita y también hay una cuesta bastante importante para subir a esa ermita. Bueno, pues no sé si pasa en Santurde, pero en Torrecilla cantamos una canción cuando subimos a la ermita de Tómalos que dice: cuando de mi patrona voy a la ermita, cuando de mi patrona voy a la ermita, se me hace cuesta abajo, la cuesta arriba. Bueno, pues no sigo. Bueno, pues como estamos hablando de patronas, como estamos hablando de la Virgen de la Cuesta, nuestros hermanos de la Cofradía de las Siete Palabras y del Silencio, sección de viento, nos van a obsequiar con una marcha titulada Estaba Mater, estaba la Madre. Muchas gracias.
Virgen de la Cuesta en su ermita. Bajamos la cuesta de la ermita y, como dice la canción, que tan mal interpretado, se me hace cuesta arriba la cuesta abajo. Volvemos aquí a Santurde, al municipio, al centro del pueblo. Entramos en su parroquia. ¿Y a quién está dedicada esta parroquia? A San Andrés. Vamos a centrarnos ahora en la figura del titular de esta parroquia. Andrés el apóstol fue el primer apóstol de Jesús. El Nuevo Testamento nos indica que Andrés era hermano de Pedro. Los dos eran hijos de Jonás. Según el Evangelio de Juan, los apóstoles Pedro, Andrés y Felipe eran de Betsaida, una localidad situada junto al mar de Galilea. Andrés y su hermano Pedro eran pescadores. Según los evangelios de Mateo y Marcos, Jesús les hizo sus discípulos diciéndoles que les haría lo que acabaron siendo, pescadores de hombres. Nuestros hermanos cofrades nos van a obsequiar con una marcha titulada Mi amargura. Muchas gracias. En el Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de San Marcos, Pedro y Andrés fueron hechos juntos discípulos de Jesús cuando se encontraban pescando con su red en el mar de Galilea. El Evangelio de Lucas nos indica que cuando Jesús escogió a Pedro como discípulo, se menciona que Pedro estaba pescando y que en ese momento, gracias a un milagro de Jesús, pescó muchos peces con su red, donde llevaba mucho tiempo sin lograr pescar nada. Los cuatro evangelistas coinciden en narrar un hecho en el que Jesús alimenta a muchas personas multiplicando una pequeña cantidad de panes y pescados. Según el Evangelio de Juan, fue el propio Andrés el que le presentó a un muchacho diciéndole que ese joven tenía comida, pero que solo contaba con 5 panes de cebada y 2 peces.
Con ese material, con esa cantidad, Jesús obró el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, con los que dio de comer a 5.000 personas. Juan el Evangelista narra que unos griegos quisieron ver a Jesús y para ello hablaron primero con el apóstol Felipe. Luego Felipe se dirigió a Andrés, que a su vez fue el que se lo comunicó a Jesús. Andrés también estuvo presente, como el resto de apóstoles, en la última cena, en el momento en el que nuestro Cristo, nuestro Padre Jesús, instituye la Sagrada Eucaristía. Nuestros hermanos nos van a obsequiar con una marcha titulada Nazaret. Muchas gracias. Tras la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con posterioridad, Andrés llegó a la provincia Acaya, situada en Grecia,
y allí convirtió a muchas personas al cristianismo y construyó varios templos, varias iglesias. Entre aquellos conversos que logró San Andrés estaba Maximila, la esposa del procónsul Egeas. Cuando el procónsul se enteró, acudió a la ciudad de Patras para ordenar a los cristianos que hicieran sacrificios a los ídolos paganos. Andrés se enfrentó al procónsul, le dijo que no lo harían e intentó convertir al propio Egeas al cristianismo. El procónsul ordenó el encarcelamiento de Andrés y tras cierto tiempo lo llamó a su presencia y le amenazó con suplicios y la muerte en la cruz si no acababa haciendo sacrificios a los ídolos paganos. Andrés dijo que mientras más se negara a ello, más agradaría a Dios, y Egeas ordenó que le azotasen 21 hombres. Posteriormente fue llevado al patíbulo y luego fue desvestido y crucificado en público. Andrés tardó 2 días en morir y durante ese tiempo continuó predicando a los miles de personas que se acercaban y que protestaron contra Egeas por el trato dado a Andrés. Por ello, Egeas acabó presentándose ante un Andrés crucificado y le indultó, pero Andrés se opuso a ese indulto. Los hermanos cofrades de las 7 palabras y del silencio nos van a obsequiar con la marcha titulada A la Gloria. Muchas gracias.
Egeas, el procónsul, intenta indultar a Andrés, pero Andrés, crucificado, sufriendo, se niega a recibir ese indulto. Los guardias de Egeas, ante esto, intentaron desatarle, pero al tocar la cruz y las cuerdas que sujetaban a Andrés, quedaban paralizados de pies y manos. Los seguidores de Andrés también intentaron soltar al santo, pero también se quedaban paralizados. Tras esto, Andrés dijo una oración, y tras esta plegaria, una luz intensa iluminó la cruz durante media hora. Pasado ese tiempo, Andrés falleció. Maximila, la esposa del procónsul, cristiana, se hizo cargo del cuerpo y le dio sepultura. Cuando Egeas, el procónsul, regresaba a su casa, murió repentinamente. Como todos sabemos, a San Andrés se le suele representar crucificado en una cruz con forma de X. Como su hermano Pedro, no quiso morir en una cruz que fuese igual a la de nuestro Señor Jesucristo. Así lo podemos apreciar, por ejemplo, en el cuadro Martirio de San Andrés de Bartolomé Esteban Murillo, o también en el cuadro del mismo nombre de Rubens. Sin embargo, Caravaggio, no sabemos por qué, lo representó en una cruz normal. Nuestros hermanos cofrades nos van a obsequiar con una marcha titulada En la cena. Muchas gracias.
San Andrés fue patrón del Ducado de Borgoña. La prosperidad de ese ducado a partir de la etapa de Felipe I el Bueno y la incorporación del título de Duque de Borgoña a la corona de España propiciaron que la Cruz de San Andrés se popularizase en muchos lugares a partir de la Edad Media. Felipe el Hermoso, el marido de Juana la Loca, fue el que introduce en la corona española la relación con el Ducado de Borgoña y la Cruz de San Andrés y también el Toisón de Oro. En la actualidad, la Cruz de San Andrés, la cruz en forma de X, la cruz en aspa, sigue presente en muchas banderas o enseñas de nuestra nación, como por ejemplo la de Logroño. Nos hemos permitido traerles la bandera de nuestro colegio y aquí pueden ver en este lado la enseña de Logroño con la cruz de San Andrés. Además, San Andrés tiene mucha devoción en nuestra región, en La Rioja. En ese pueblo que he mencionado antes, con el que tengo relación, que es Torrecilla en Cameros, hay una ermita muy pequeñita en un barrio llamado Barruelo, que es la ermita de San Andrés. Esa ermita es del siglo XIII y es muy sencilla, solamente tiene una nave. Entonces, cuando uno se asoma a la puerta de la ermita, o incluso cuando la ermita está cerrada, desde el ventanuco se puede ver al fondo de la ermita, en lo que es el ábside, el retablo, es un retablo muy pequeñito, con la imagen de San Andrés. Entonces, la costumbre que hay ahí en Torrecilla es asomarse a la puerta de la ermita o al ventanuco y decirle o preguntarle a San Andrés lo siguiente: San Andrés, ¿qué hora es? Y el santo, sea la hora que sea, siempre contesta las 3. Debe tener mal el reloj, porque a cualquier hora del día siempre dice las 3. A mí me dijeron cuando yo era pequeño, uno del pueblo, que era cosa del eco, pero yo al eco no lo he visto nunca. Yo al que veo siempre ahí en su ermita de San Andrés es al mismo que tenemos aquí, al propio San Andrés. Espero que aquí el reloj lo tenga mejor que en Torrecilla, eso sí. Bueno, pues dicho esto, se acerca ya el final del concierto y tenemos que señalar que el patronazgo de San Andrés, aquí en este municipio, en Santurce, se celebra cada 30 de noviembre. Se celebra fiesta y hay un grupo de jóvenes danzadoras ataviadas con trajes regionales que se encargan de venerar al santo con sus alegres y tradicionales danzas, incluso cuando está peor astro que el que tenemos esta tarde, incluso cuando está nevando. Entonces, nuestros hermanos nos van a obsequiar con una marcha titulada En vos confío. Muchas gracias.
concluir, reiterarles en nombre de la sección de viento de la Cofradía de las Siete Palabras y del Silencio de Logroño, nuestro agradecimiento, damas y caballeros, por haber estado con nosotros, agradecer a Santurce su acogida, agradecer a la parroquia su disponibilidad y, si me lo permiten, para que yo termine de hablar como a mí me gusta terminar de hablar, vamos a lanzar un ¡Viva la Virgen de la Cuesta! ¡Viva! Muchas gracias.